Y para, venga, dice para acá. Windrose, Diggity Hole, el origen mitológico de los enanos. Miguel de Diz, vamos para allá. Todos hemos oído hablar de los enanos, esos seres mitológicos que se popularizaron en gran medida gracias a El Señor de los Anillos. Tengo entendido que la mitología nórdica tenía enanos. Nunca leí un pasaje. Bueno, creo que sí, leí un pasaje de mitología nórdica de enanos. Que era de los enanos que hacen el martillo de Thor. Los enanos que hacen el martillo de Thor y que era una talla rara ahí que podían hacer cosas con el sonido de las pisadas de los gatos y con el... algo así, ¿sabes? Era una onda de que habían hecho... con... no sé, para algo se cogió el pelo de la esposa de Thor. Creo que Loki le quita el pelo y después se lo da a los enanos para hacer algo con martillo. No recuerdo muy bien nada de eso. Pero bueno, enano, vivo del mal humor y mi barba roja terrible. Los enanos que hacen las cadenas de Fenrir. ¿Verdad que sí? Que hacen las cadenas de Fenrir también. Sí se habla de los enanos, pero muy poco, ¿eh? Anillos, primero con el libro, luego con las películas, o cuentos populares como Blancanieves y los 7 enanitos. Son habituales en muchos mundos de fantasía, pero lo cierto es que son un producto del folclore europeo. En este vídeo vamos a ver de dónde salen estos seres, cómo ha llegado el imaginario colectivo a lo que popularmente se conoce como un enano, esos seres bajitos, con barba, pendencieros, borrachos. En este vídeo, un enano, esos seres bajitos, con barba, pendencieros. No confundí con irlandeses, borrachos. En este vídeo vamos a intentar averiguar el origen mitológico de los enanos y lo vamos a hacer con una muy buena banda sonora, un grupo de... Quería compartirte una noticia. Hoy día me despidieron del trabajo, o sea que me van a pagar mis 8 años trabajados más vacaciones más los días trabajados. Ahora sí tendré tiempo para dedicar seriamente a esto, se vienen cositas. Ya, pero estás sin trabajo. ¿Estás bien igual sin trabajo, crack? Metal que habla precisamente de eso, sobre los enanos. Esta canción es Diggy Diggy Hole del grupo italiano Windrose. Nunca he escuchado tal vez. ¿Y hace cuántos años este video? Hace 4 años, ok. Windrose es un grupo italiano de metal que comenzaron su andadura en el año 2012. Cantan en inglés o en italiano, porque no veo el italiano con heavy metal. En sus no me hace mucho, no me encaja mucho. discos abordan tanto temática fantástica como histórica, mezclando un poco diferentes subgéneros de metal, folk, progresivo, power, y haciendo una mezcla que sonaba muy bien. Pero fue en el 2017 cuando pegaron muy fuerte gracias al videoclip To Erebor, donde se veía que habían apostado por una estética muy trabajada. Tu Erebor sería hacia Erebor, ¿no? Con armaduras dignas de recreación histórica, y desde luego mucho mejor que lo que tenían antes. Pero todo esto enfocado a la parecen más hombres de World of Warcraft, mitología de los enanos, ya que dedicaron un par de singles a El Hobbit, concretamente a la travesía de los enanos hacia Erebor. No es un grupo de folk más, donde parecen dar más importancia a la estética que a las composiciones, sino que realmente se salen de los singles habituales apostando por estructuras más complejas y un gran directo, claro. En el 2019 publicaron su disco Winter Saga, cuyo primer single era este Diggy Diggy Hole, donde volvieron a repetir su espectacular imagen. Es heavy metal, porque por lo general toda esta gente que se ponen a hablar de tallas muy fantasía épica y esto es fantasía, etcétera, lo que hacen es power metal, ¿no? Es raro que es... Bueno, Manowar no es power metal y también lo hace. Es de justicia decir que esta canción no es suya, es una versión de una canción creada por The Jokecast, una empresa de entretenimiento audiovisual inglesa, que son especialmente populares en YouTube, y ellos fueron los que unos años antes ¿qué tal la plateada? se hicieron virales con este tributo. Dando el rey el título del stream, pero sí, yo lo puse bien. Ah, es que no es jueves, es sábado. Sábado de sabrosura. Es que tenía puesto miércoles ayer. Y dije, bueno, si ayer era... O sea, tenía puesto miércoles. Yo cambié el nombre. O sea, tenía puesto miércoles y dije, bueno, si ayer fue miércoles, hoy debe ser jueves. ¿Sabes lo que te digo? Y es viernes. Ah, es viernes. Ah. Ando y... Ahí está. Vámonos. A los enanos en una canción muy parecida, aunque sin elementos metaleros. Sea como fuere, la versión que tú quieras, las dos están muy bien y las dos nos sirven
para intentar investigar cuál es ese origen mitológico de los enanos, y por qué se han hecho tan famosos, y por qué es la única raza decente de la Alianza. Me dolió ese comentario. Me dolió ese comentario, bro. A ver. Espera. A ver si nos entendemos bien. A ver si nos entendemos bien. A ver, porque ese comentario me ardió el alma, ¿entiendes? No se basó nada. No se basó nada. ¿Cómo se va a basar? Mira. Tienes a los Draenei, que son preciosos los Draenei. Tienes a los fucking Draenei, que las Draenianas, por favor, la vida. Tienes a los elfos nocturnos. Y yo no juego Alianza, a mí no me gusta la Alianza. Para mí la Alianza es para gente de izquierda. Tienes a los elfos nocturnos, que las elfas nocturnas son preciosas también. El humano es en Lich King era la mejor raza para PvP, pero nunca me gustó jugar humano en la fantasía, porque ya soy humano en la vida real, ¿no? Tienes a los Worgen, que son preciosos también. Los gnomos no, por el amor de Dios. Y a los enanos, bro. Las únicas razas que a mí no me gustan de la Alianza son los enanos y los gnomos. Los enanos y los gnomos son los únicos que no me gustan. De la otra me gustan todos, man. Los colis son preciosos. Los elfos de sangre son espectaculares. Y para jugar pícaros son brutales también. Esto para jugar caste también está espectacular. Los trolls. Los tauren para jugar warrior con el stun están espectaculares. Los no muertos tienen un flow terrible. Y los orcos tienen pericia con hacha. Y una de las mejores raciales de daño de dos juegos. Y me vas a decir que los enanos, loco. Es la opinión de un francés. Claro, es que es francés. Tampoco lo puedo pedir mucho. La única raza decente de la Alianza. Me acaba de... No, me huele más esto que la desmonetización del canal. Todos los enanos de todas las leyendas medievales proceden de los Duergar nórdicos, criaturas mitológicas fuertemente asociadas al subterráneo, que viven en el interior de la tierra, y de ahí que se relacionen con la minería, la roca, la herrería, con metales extraídos de la tierra. Y aquí muchos, ya que sois jugadores a lo mejor de videojuegos de rol o de fantasía, ya habréis levantado una ceja pensando, qué raro, aquí pasa algo. Y es que el problema, como vimos en el vídeo del origen mitológico de los vampiros, está en la etimología. Las palabras cambian y evolucionan. Todos los enanos... Tiene un vídeo del origen mitológico de los vampiros. ¿Cuáles fueron los primeros libros que empezaron a hablar de vampiros? ¿Cuáles fueron los primeros libros que empezaron a hablar de vampiros? Porque no son normal. ¿Qué es eso que suena? Te lo juro que me estresa. Siglo XVIII se documenta informes sobre Serbia, Hungría y Rumanía sobre vampiros reales tratados en medio de Egipto religioso. Visum en Respetum 1732. Informe médico sobre el supuesto caso vampírico de Serbia. The Vampire, John P. Polidori. Banner de Vampire. Carmila. Ok. Drácula, Bram Stoker en... ya casi en 1200, Ok. vienen de la palabra Duergar, que dentro de los mundos de fantasía se le da ahora mismo otro significado. Esta raza está chida porque me quiero curar a la hembra. Sí soy. ¿Qué es ese sonido? Te lo juro. Y es cuando abro stream nada más. Cuando tenía el stream abierto. Creo que es del OBS el sonido, No tengo ni puta idea qué es, loco. Para mí que es algo del Streamlabs. Por un lado tenemos la palabra dwarf, que se traduce como enano. Enano viene del latín nanus, pequeño en su especie, que es lo que en inglés era dwarf. Y por otro lado, en castellano se usa la palabra enano también para las personas con condroplasia. Pero la cosa es que en inglés esto tiene una traducción totalmente diferente. Personas con condroplasia. Pero... Mira, Balasquito, como se pone él mismo en la de eso, El tipo con menos ego de la Tierra. La cosa es que en inglés esto tiene una traducción totalmente diferente. Mitchell, el tío que eligió la traducción aquí en España, pues dijo, son bajitos, pues dwarf también, enanos, ya está. Pero eso era un lío. Y todo esto viene de Duergar, de la mitología nórdica, que en la mayoría de los universos de fantasía actual, sobre todo en Dungeons and Dragons, Duergar es un enano oscuro, es decir, la versión malvada de los enanos. Es que... Es porque son oscuros. Se sacaba selfies en las pinturas XD, se sacaba literalmente, las primeras selfies de la historia. En la mitología nórdica, los enanos
no tenían tamaño Ese habría es con H de modo rojo. enano, tenían tamaño normal. Y ya os digo que no solo tamaño normal, estándar, sino también gigantes. Y si no Para mí los enanos, para ser God, para los enanos poder ser God, tenían que haber sido como la versión de los enanos de Darksiders. Así, mira. Así, mira. Tenían que haber sido como estos tipos. Esto es lo que tenía que haber sido un enano. ¿Tú me entiendes? Un gigante herrero, bro. Si los enanos fueran así. Hola Panduro, yo ya descargué Audition, se vienen cositas. ¿Qué tal, mi rey? Soy bienvenido. Ahí está. Métele con todo. Gracias por esos bits, mi rey. Si los enanos fueran así, de grandes, en la mitología y en Señor de los Anillos y cosas así, e entonces si fueran gigantes, en vez de enanos, fueran la mejor raza de la historia. Pero son enanos, pero son gente que mide 1 metro, ¿no? No hay forma de que yo vea eso y decir, buah, quiero ser ese, bro. No hay manera, ¿no? No os habéis quedado catacroker con esto, porque esto dices, pero bueno, ¿quién se inventó este concepto? Pues venga, vamos a intentar explicarlo, porque Gigante, pero con textura de alguien con enanismo, efectivamente. yo aquí Enanos gigantes, sí, efectivamente. ya estaba alucinando. No hay ni un solo texto, una sola canción o un solo poema anterior al siglo XIII que describa a los enanos como seres de baja estatura. Eran seres que vivían en el interior de la tierra. La Edda Entonces, ¿por qué le llamaban enanos? prosaica, conocida también como Edda Menor o Edda Snorri, es un manual de poética islandés del siglo XIII que contiene muchas historias mitológicas, y ahí se nos No le sabes, no, tú no le sabes al flow. describe en la primera parte del texto, conocido como Gylfaginning, como gente que vive en grutas, algo que en Islandia es más fácil de encontrar que en otros países, por cierto. Pero como digo, en algún momento de su historia los enanos empezaron a empequeñecerse. Darwinismo enanil. En la Edad Media surgieron las sagas, esos mitos de héroes y leyendas, de aventuras, luchas contra monstruos, y muchos eran considerados entonces documentos históricos. Pero así es como Creo que había un tipo de bestia que se encontraba en las encrucijadas. Debajo de los puentes eran los trolls. Debajo de los puentes estaban los trolls, pero no sé si eran las brujas las que estaban en las encrucijadas. O qué era lo que había en las encrucijadas. Eran gnomos, no me acuerdo qué era. Había una bestia del folclore europeo, irlandés, que estaba en las encrucijadas, pero no recuerdo cuál era. No sé si eran brujas o eran duendes o algo así. Sí sé que debajo de los puentes lo que habitaban eran trolls y cosas así. Pero no recuerdo qué eran las encrucijadas. recogían la historia. Voy a preguntarle a Chávez. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Espero que todo bien. ¿En qué te puedo ayudar Tengo hoy? entendido que en el folclore europeo habían, en algunas zonas de Islandia, se decía que habían troles debajo de los puentes. ¿Es cierto? Sí, es cierto. En el folclore escandinavo, especialmente en Noruega e Islandia, los troles son criaturas muy conocidas y hay muchas historias sobre ellos viviendo debajo de puentes o en cuevas y suelen ser bastante traviesos en las leyendas. Ya estoy. Ya deberían estarme viendo ahí. ¿Ya me ven? ¿Ya me ven? Estamos de vuelta, ¿no? ¿Sí? Ya estamos de vuelta. No sé por qué se cayó internet. Yo qué sé. Aquí está lloviendo y tronando y relampagueando. Así que es normal que se cayó, ¿sabes? A ver, vamos a volver a preguntar. Yo tenía entendido. Te me dijiste que hay en algunas partes de Islandia habían leyendas sobre troles debajo de los puentes. Exacto. En algunas partes de Islandia y en general en la tradición nórdica, estas historias de troles bajo los puentes son bastante comunes. Así que sí, Ahora, ¿qué tipo de tienes bestia o ser mitológico era el que se encontraba en las encrucijadas? en muchas tradiciones y folclores, las encrucijadas eran lugares mágicos o misteriosos y se decía que podías encontrar desde espíritus, demonios o incluso deidades menores. Por ejemplo, en el folclore del sur de Estados Unidos se habla de encontrarse con el diablo en las encrucijadas para hacer pactos. Así que depende mucho de la cultura, pero siempre eran seres bastante interesantes.
Por eso en Darksiders, en la saga Darksiders, en el primer juego, Samael se encuentra en una encrucijada. Exacto. En la saga de Darksiders, las encrucijadas también tienen un simbolismo especial y Samael, que es un personaje muy poderoso, aparece ahí. Así que definitivamente los creadores del juego se inspiraron en ese tipo de mitología y simbolismo para darle ese toque especial. Tengo entendido que en la mitología griega también las brujas se encontraban en las encrucijadas. Sí, en la mitología griega las encrucijadas eran lugares muy especiales. En Hades 2, la bruja, o sea, tú eres una bruja en el Hades 2 y creo que nosotros hablamos sobre eso en Arcano TV y hablamos de eso, del tema de que casi todas las mitologías en las encrucijadas siempre había algo. Suena, Veneca, terrible. ¿De qué país te desenvolviste el acento de tu día? No sé, bro, no tengo ni puta idea. Historia, los pueblos nórdicos Pero tiene el acento como venezolana, ¿no? en su mayoría. De hecho, hay decenas de sagas islandesas, danesas, suecas. Estas Porque esta mierda se ve tan mal, loco. Porque este tipo tiene esta mierda en tan baja calidad. sagas, los Te descargó la foto más mala que se encontró en internet. monstruos eran descritos como seres normalmente horribles y desagradables. Ya sabes, para empatizar con el protagonista y también para darle, bueno, un villano, un enemigo y a veces un toque de humor. Así fue como, con el paso del tiempo, los enanos empezaron a ser descritos como seres más pequeños, ya que vivían en grutas, en sitios estrechos. De hecho, dwarf, la palabra enano en inglés, dwarf, viene de duergar. Bueno, ya hemos resuelto un poco de la confusión. Ya que la ley no tiene derechos humanos, puede que sea de Venezuela. No, pues no, vamos a complicarlo, porque en la etimología española todo esto tiene que ver con tuerto. ¿Qué dice? Nacidos a la tierra, amamantados de una teta de piedra. Dwarf, como hemos dicho, viene de duergar, pero comparten la misma raíz indoeuropea, Después dicen que yo lo veo a todo. que nosotros asociamos con una palabra que en principio no tiene nada que ver, tuerto. Pero antes de que pienses que Nick Furia es en realidad un enano, o que Blancanieves estaba rodeada de mineros tuertos y no enanos, déjame explicarte esto. Tuerto en latín viene de algo que está torcido, pero no torcido en el sentido de deforme o de contrahecho, viene de tener otra forma. ¿Por qué? Oye, Porque los Duergar en la mitología nórdica podían cambiar de forma, podían adoptar la forma de la palabra torcido viene de torcerse, o sea, de torcer la forma. otro Está muy ser, raro. pero también podían alterar las dimensiones de su cuerpo, podían deformarse, a lo mejor para adaptarse a los pequeños recovecos de las grutas. Ese sonido, te lo juro que me estresa ese sonido, man. Así, algunos traductores habían propuesto en su día traducir dwarf como tuergo y no como enano. Y la verdad es que habría estado bastante bien. Tuergo es parecido a tuerto, es respetuoso con la etimología, con el origen de la palabra y además, bueno, es una palabra que asigna un concepto nuevo. Habría sido un acierto, pero ya es tarde y no se puede cambiar. Si analizamos la Volupsa, que es la creación del mundo narrada por Odín según la Edda poética que os he contado antes en las sagas islandesas, hay una sección muy interesante donde se nos hablan de 3 razas o tribus de enanos que, por cierto, fueron creados a partir de Ymir, el fundador de la raza de los gigantes de la Escarcha. Ya sabéis, en la mitología nórdica, esos contra los que tiene Sí, este es el que sale en Shingeki no Kyojin, pero sí. que luchar Thor. Ymir, no. No, al de Ymir, nosotros hicimos también un video que era del origen nórdico, era de los primeros videos que íbamos a hacer en Arcano TV, que Gabo llegó a escribir el guión, pero el video nunca salió. Que era de... No, era de... Era como 2 fuerzas cósmicas que iniciaban el universo, que eran... Uno era... El Giginungagap, creo que era el origen del universo nórdico, pero habían 2 fuerzas cósmicas, una de hielo y una de fuego. Pero no recuerdo el nombre. Eran... no me acuerdo el nombre, man. El Giginunga era como el vacío cósmico en el que no existía nada. Hasta que esas 2 fuerzas colapsaran. Pero los nombres de esas 2 fuerzas cósmicas, que una era de hielo y una de fuego, no me acuerdo el nombre. Y no es que desciendan de estos gigantes directamente, pero es que Thor mató a este gigante, este murió, los gusanos se comieron al gigante, los gusanos evolucionaron y de ahí salieron los enanos. ¿Tiene sentido? No, Surtur es gigante de fuego y Ymir es de hielo, pero eran 2 fuerzas, era diferente, a ver, déjame preguntarle. Muspelheim y Muspelheim, algo así, a ver, déjame ver.
Ahora, tengo entendido que en la mitología nórdica el origen de todo era en un gran vacío cósmico que se llamaba Giginungagap. Y había dos fuerzas, dos fuerzas cósmicas, una de fuego y una de hielo. ¿Cuál era el nombre de estas fuerzas? Así es, en la mitología nórdica el vacío se llamaba Ginnungagap y las dos fuerzas cósmicas eran Muspelheim, que era el reino del fuego, y Niflheim, que era el reino del hielo. De la interacción entre estos dos surgió la vida, según la leyenda. Es una historia bastante fascinante. Dale, métale. Ahí está. Vámonos. Sentido no, pero mitología, ya sabes cómo funciona. De hecho, en algunas sagas germanas usan el nombre de los enanos Durnir, Fjalnar y Galar, Salió una vaga. Sí, la vaga era Dumbla. que en la mitología no solo no son enanos, sino que son gigantes. Así que genial, ahora los enanos no solo no están empequeñeciendo, sino que están agigantándose. Así es como debían ser los enanos. Así es como debían ser los enanos. Lo que pasa es que Tolkien no le sabía el chip. Por cierto, ¿Qué es esto que tengo aquí, bro? ¿Qué es esto que tengo aquí, bro? ¿Qué es esto? A ver. Venga, cojones. Arreglado. que no tiene nada que ver. Solo ha habido un caso documentado en la historia de una persona con enanismo, con condroplasia, que a su vez también tenía gigantismo, es decir, que era un enano gigante. Y por fan facts como este, te tienes que suscribir al canal, porque te cuento ¿Qué tal, Jorge Vidal? cosas así de variopintas. La primera de estas razas de enanos, descrita en este Volupsa, que escribe Odín, era liderada por Motsgonir, la segunda por Durin, ¿te suena de algo Durin? Y la tercera por Dwalin. Estos últimos son los que crearon la escritura rúnica, así que respect por su trabajo. Aunque en este texto también dice que hay 4 razas de enanos, norte, sur, este y oeste. Muy original no es, pero bueno. Así que los puntos cardinales son enanos, o tuertos. Me estoy liando. Por cierto, en este texto también se los describe con una piel muy blanca, casi Era Europa del Norte, bro. y azul. De hecho, de ahí viene la expresión de tener sangre azul. Se decía que era de la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza no estaba trabajando en el campo, no les daba el sol todo el día, entonces... Bueno, sí, espera, pero viene aquí, no del... Ah, pues, vale, me voy confundido, yo tenía entendido eso. El tema de lo de la piel blanca era porque como los nobles no trabajaban en el campo y nunca les daba el sol, las venas se le veían mucho y las venas se veían azules. O sea, como la piel era muy blanca, las venas se veían entre azules y verdosas, verde azules. Y por eso decían lo de la sangre azul. No, ¿sabes? No, yo decía, por los enanos, que tiene que ver eso con los enanos, pero estaba hablando del color de la piel. Hacía que se le viesen más las venas. Y si vives en una cueva en Escandinavia, pues lo más probable es que no te dé mucho el sol, así que seas más bien blanquito. De hecho, según la mitología, Thor se ríe de los enanos porque su piel es tan blanca que es cadavérica. De hecho, algunos de los nombres más populares entre ellos, como Dain, significa el muerto, y Nain, cadáver. Y Nain, por cierto, en francés, no, es enano. Así que si vas a tener un hijo y no sabes cómo llamarlo, aquí tienes 2 ideas, Dain o Nain. En fin, mucho reírse de los enanos, pero ellos eran muy artificiosos. Y como se les asigna a estas labores asociadas a Esta gente hicieron una banda de metal basada en la cultura enana, bro. El Señor de los Anillos. Son muy fríos. la herrería, a dar forma a todo el material que sale de la Eran todo lo contrario a lo que tenemos entendido ahora como un enano. Tierra, ellos crearon a Mjolnir, el martillo de Thor, en una estación espacial que es una forja internacional. Esto es lo que meten en ¿cómo se llama esta pinga? En Marvel. Según Marvel, o Gungnir, la poderosa lanza de Odín, o Draupnir, el anillo mágico, a Skiplandir, aquel navío de confección tan meticulosa que podía doblarse hasta caber dentro de un bolsillo, a Gullinbursti, el cerdo de oro, a Brisingamen, el collar de Freya, a Gleipnir, la indestructible cadena que sujeta las fauces del lobo Fenrir, y sobre todo el secreto mejor guardado del enano Mimir, un elixir de la sabiduría tan caro por el cual Odín El elixir de Mimi lo hicieron los enanos. pagó un ojo de la cara, literalmente. Luego todo evoluciona. En la poesía heroica alemana de la Alta Edad Media, la mayoría de los enanos son retratados con barbas muy largas y con una fuerza superior a los humanos, cosas de que va cambiando y evolucionando. De hecho, en la saga del Anillo de los Nibelungos,
Estaba dura la inflación. El enano también era gigante en Marvel. Estaba dura la inflación. Hay un enano llamado Alberich que se dice que posee la fuerza de Pero esos enanos sí me molan, ¿entiendes? Una raza sí sería mi favorita en un mundo de fantasía. Pero no un bicho chiquitico, man. O sea, los enanos ahora en World of Warcraft es un bicho y en El Señor de los Anillos es un bicho chiquitico. Que se supone que tiene que intimidar, pero es diminuto, ¿entiendes? O sea, esto es una idea que yo no puedo comprar, ¿entiendes? 12 hombres y Sigfrido, tiene que derrotarle. De hecho, en esta saga salen más enanos. Según los germanos, los enanos tenían la capacidad de hacerse invisibles, generalmente a través de un Tarnkappe, es decir, una capa de invisibilidad. Ahora tú no le sabes, no, tú no le sabes, bro. Pero si lo piensas bien, entre tener una capa de invisibilidad y cambiar de forma y convertirte en lo que quieras, que es lo que hemos dicho que podían hacer, no hay ninguna diferencia. Tú puedes desaparecer transformándote en algo que está en el propio ambiente en el que te estás moviendo. Eso es como hacerse invisible. Eso es que rompe con la suspensión de la credibilidad. No puedo creer un bicho que sea más que es humanoide igual que yo. Hola, tenga las buenas. ¿Qué tal, Maggie? Se me metió mi rey. Yo no me puedo creer que un bicho que mide 1 metro pueda ser más fuerte que una persona que mide 2 metros, ¿entiendes? Cuando tienen una fisionomía superhumanoide. Todavía un tigre tiene una cantidad de masa muscular terrible, ¿entiendes? Pero un tigre es más grande que tú. Un enano no, cabrón. No hay manera en que yo me lo crea. Eso a mí me rompe de nuevo la suspensión de la credibilidad. Es como que tú me digas, Warhammer 40.000. Que yo me tome en serio a los orcos de Warhammer 40.000 cuando son tipos que intercambian con dientes y que vuelan en naves espaciales que están hechas de chatarra y se supone que pueden respirar en el espacio. No tiene ningún sentido, ¿entiendes? O sea, son cosas que yo no me puedo tomar en serio. O sea, si tú me lo vendes como una sátira, que sé yo, que sé cuánto, y es una parodia, te digo, no está bien. Pero ellos se lo intentan tomar en serio, te digo, es que no puedo, bro. No, ¿qué quieres que te diga? No puedo, man. Así que fue pasando el tiempo hasta que llegamos al siglo XIX, donde con el romanticismo se recuperan las figuras populares y los mitos locales. Y en Alemania, un par de cuentacuentos, los hermanos Grimm, hacen lo propio, recuperando la figura. Es un chimpancé bastante más pequeño que un humano y podría arrancarte la cabeza a pura fuerza. Pero un chimpancé no depende de la tecnología como nosotros, depende de su fuerza física. Si nosotros hiciéramos lo mismo que un chimpancé, si nosotros estuviéramos en el mismo hábitat que un chimpancé, hiciéramos lo mismo que un chimpancé, nuestra especie evolucionaría para en un futuro desarrollar más masa muscular respecto a nuestro tamaño físico, ¿entiendes? El chimpancé vive en la selva y ha evolucionado para tener esa cantidad de masa muscular. Pero el enano se supone que hace actividades muy similares a nosotros. Bueno, está todo el día picando piedra. Te lo compro. Figura de los enanos Te lo voy a comprar. pequeños, mineros y con barbas. Y ese es su cuento Blancanieves, que luego sería la película de Disney de Blancanieves Me la ensantaron, está bien. y los 7 enanitos de los años 30. Y para entonces ya había un inglés muy aficionado a la fantasía escribiendo sobre enanos. Era amante de las lenguas. Depende, es que tú te estás imaginando a gente con enanismo de la vida real. No son iguales, los de fantasía son proporcionados con su tamaño y son más pesados. Se deja implícito que los enanos de las razas de fantasía tienen un cuerpo más resistente y pesado, por ende también más fuerte, aunque su desventaja es que se acaloran mucho, al menos en algunas obras de fantasía. No deberían, porque deberían tener la capacidad de sudar igual que nosotros. ¿Sabes lo que te digo? Por eso un humano puede correr 20 kilómetros y un cheetah alcanza, yo no sé qué cuántos kilómetros por hora, pero camina de 1 kilómetro y se cansa y se fatiga y se muere, ¿sí? Porque nosotros podemos sudar. Por eso, o sea, si el bicho tiene poros y suelta sudor por ahí, no debería, pero bueno, está bien. Eso es una manera de refrigerante. Lenguas, estudiaba inglés antiguo, nórdico, alemán antiguo y tenía una pasión. Ahora que estamos hablando de eso, yo una vez estaba en 4º, 5º grado, creo, de la primaria, y la profe nos estaba dando biología. Y dice, hay un traje que nos protege. Y yo, ¿un traje que nos protege? Dice la profesora de biología. Sí, hay un traje que ayuda al ser humano a protegerse del frío, del calor, que mantiene todo en su sitio, que tal. Y empieza a hablar de un traje. Y yo digo, no, un Gundam, bro. Y si yo te estaba hablando que estaba en 4º grado de la primaria, y dice, no, es un Gundam. Listo. Hicieron un robot Gundam super full HD. Seguramente fue a Japón. Y la tipa hace así y dice,
Y ese traje es, yo estaba ahí expectando y dice, la piel. Y yo, me cago en tu madre. Me cago en tu madre, mongólica. ¿Cómo que la piel? Estúpida, yo me estaba imaginando un robot que volaba y tiraba rayos láser, me cago en tu madre. Y era la puta piel, ¿sabes? El traje de Iron Man, no, era la piel. Desmesurada por las sagas medievales, especialmente Traje que nos protege y que se puede recuperar del daño que recibe y no sé qué cosa. Y yo, ya, la mierda, su puta. No, era la piel. por las sagas islandesas, ya que él estaba muy ligado a su niñera cuando era pequeño. La medicina cubana desarrolló, no, listo, ya está, le dieron con todo. Su niñera Son re fantasiosos, pero estaba en primer grado, o sea, está en cuarto grado de la primaria, o sea, ¿qué edad tenía? 11 años, cabrón. era islandesa y por lo tanto le había transmitido esta tradición oral de las sagas nórdicas. Le había contado innumerables veces estos cuentos. Este señor, como sabréis, Claro, Tolkien era súper fanático del folclore europeo. es ni más ni menos que Tolkien, que publicó El Hobbit en 1937. Posteriormente publicó El Señor de los Anillos, siendo uno de los pilares bases de la fantasía moderna y sentando lo que es un... Claro, que pueden sudar, pero no tiene el mismo sistema cardiovascular, y es bien sabido que las criaturas con mucha masa les cuesta regular su temperatura, como vacas y elefantes, no pueden correr por mucho tiempo sin desmayarse, aunque es verdad que creo que esos animales no sudan o al menos no de la misma forma, igual su peso es demasiado, igual sigue siendo una raza de fantasía, no necesariamente se apega a las reglas biológicas reales. Claro, si está un mundo de fantasía, te lo puedes inventar como te saca de la punta de la pinga. Tolkien, bien escrito, un maldito mamador terrible. Chad Tolkien, que nos está dando de comer a Jerry Mossy y otros. un enano canónico. En fin, ¿qué te ha parecido este recorrido por la mitología para conocer el origen de los enanos? Ha sido un poco complicado, pero oye, ahí lo tenemos, hemos podido aprender mucho, una vez más, gracias a una canción de metal. Así que si quieres... Aprendimos porque tú nos dijiste cositas. La canción de metal estaba ahí de fondo, ¿sabes lo que te digo? La canción estaba ahí de fondo y tú simplemente querías promocionar la canción de metal. Era una excusa la canción de metal para hablar de enanos. Está bien, no pasa nada. Es que siga haciendo este tipo de cosas, pues ya sabes, pásate por el Patreon y podrás votar canciones y a mí además me harás muy feliz. Tan feliz como un enano matando orcos. También decirte que si te ha gustado, por favor dale a like y mira los comentarios porque siempre hay gente matizando, aportando o directamente diciendo cosas muy divertidas. Y recuerda que puedes compartir este vídeo. Bueno, ya está bueno. Ya está bueno. Muchas gracias por el vídeo, me reí. Que Dios te lo pague con hijo macho. Está bien, está bueno, está chulo, está divertido, está espectacular, está empengado.